Iniciar grabación. Dele ahí un momentico a esa gente, voy a llamar a Suki. No, esto es demasiado. Coño, pero armamos por fin el diplomado, 8. Ahora falta que se Piña no diga que esta vaina no es así. Que es lo más seguro. Mizuki entró un pago móvil a mi cuenta. 178. $178 millones. Ok, por ahí debe ir. Ajá. Diploma. Ok. Necesito que me hagas 2 transferencias. Una, después que hagas este movimiento de la cuenta de diplomado. Una a un número de cuenta de BOD Ahorros, que suba su ágil, ahí te lo pasé por WhatsApp. Que es para mi mamá, $15. Ajá, y otro negocio en cambio a Bolívar 30. Te vas a poner ¿cómo era que hemos llamado, 8? Bono de educación. Sí, lo que pasa, sí, lo que tenemos que dar cuenta ya de cierre de grado. Pues tú lo tenías por ahí, anotado. Entonces va a pasar 30 por un lado y 15 por otro. $15. Me parece mentira que Ciro ya se haya graduado de bachiller. Y entonces 30 y 15, Yo estoy viejo arrechamente, yo. 45, ¿no? Muy bien, eso. Ahora ese cambio. Vaya. Listo, 8 por ahí ejecuta el super portal. Es que entró ahorita. No, tranquilo, está bien. Todavía yo tengo todo el día de hoy para... ¿Y en Bolívar lo pasa usted para allá también? Sí, no, es que es que hay que pasarlo en bolívares. Hay que pasarlo en bolívares porque el colegio no admite dólares. Todo hay que pasarlo en bolívares. Cambiado a dólares, pero en bolívares porque la BEC tiene sus cosas ahí. Mira, bueno, listo, ya pues entonces. Si quieres entra y saludes a la gente y conversa un poquito con ella. Obviamente. Oye, pues me contento por haber logrado ese plan que tenía, ese el único diplomado que no estaba esqueléticamente estructurado. Claro, y el de Fidel que está todavía de esquelético. No sé, todavía le falta un poquitito. Yo sé que le falta. Yo tengo todo el plan. Ocho, cierra el micrófono. Sí, no, está cerrado. Dale. Entonces baja el volumen con eso, bueno. Eso Por sí. algún lado estoy escogiendo. Eso sí, vamos a bajar. Buenos días. Buenos días. Saludos Angie, Edgar, Gustavo, que gusto estar ustedes, Libe, Nelson, Janerly y Yeli. Buenos días a todos. Bueno, a ver cómo me le fue con la unidad 2, modelado dimensional. Cuénteme. Ha sido aprovechado también eso, porque este es el capítulo donde se siembran la base de su proyecto. Es decir, la base de datos dimensional que va a representar el modelo de negocio que cada uno de ustedes va a llevar a la parte de implementación de la herramienta o plataforma de Business Intelligence. Yo diría que a manera de repaso, déjame si encuentro una presentación de arquitectura. Un segundito. Pero a ver, voy a buscar por acá. ¿Qué quiero mostrar con la arquitectura? ¿Cuáles son los componentes? Y no, pero es que está fácil. Déjame entrar en
las carpetas de ustedes, porque ahí están los instrumentos. Y vamos a abrir los instrumentos. ¿Les parece mejor idea? Y así vamos viendo y que narremos qué significa cada uno de ellos. Con los mismos juguetes. Con los mismos juguetes. Oye, pues si el internet está que cuesta, ¿sabes? El internet está seguido. Sí. Me está cargando el drive y no me termina de mostrar todo. Vamos a escribirlo por aquí. Y la máquina que tú tienes ahí es más potente que esta. Yo quiero hacer un drive de Vinitel. Drive. Y me da el NID, entonces cuando le digo que haga el otro no me lo mueve. Vamos a enviar ahí, aquí estoy haciéndolo en una ventana. Ok, ya estoy aquí. A ver, a ver. Y ahora vámonos. Documento de arquitectura. La unidad 4. Y voy a abrir la presentación de la unidad 4. Sí, ellos están esperando ahí, tranquilo. Internet, está la arquitectura. Descargar. Nosotros vamos a seguir imprimiendo diplomas, ¿verdad? Guarda esa cajita por allá atrás. Deja la impresora que te cita ahí porque seguro salen unos chichels por ahí. Segundo, estoy viendo la cuenta de Vinitel porque le hice una ventana oculta y me la puso. Oye, yo le dije a ellos están esperando. Ajá, ahora sí entré directamente, entonces voy a integrar el proyecto. Documento de arquitectura. Presentación.
8 me confirma si se está presentando. ¿Se ve, 8? Sí. Ajá. Ajá, ahora sí. Tenemos la presentación. Este material lo pueden encontrar ustedes en la unidad de Drive, en cada uno en su carpeta de Drive, y está señalado como el índice número 4, que se llama Arquitectura Conceptual. Siéntanse por la total y absoluta libertad de hacer preguntas ahorita, pues esto es simplemente una sala de asesoría, y lo que vamos a continuación a ilustrar son los modelos arquitectónicos que le pueden dar a ustedes referencia, servir para su caso de implementación. En grandes rasgos, ya mano alzada, en esta infografía gráfica que ustedes tienen a continuación, pueden ver una propuesta conceptual básica de lo que sería un proyecto o la arquitectura de un sistema de business intelligence, ¿sí? Si lo ven en grandes columnas, columna 1, columna 2 y columna 3, en la columna 1 están los sistemas transaccionales. Lo vamos a llamar los sistemas operacionales, los sistemas de donde viene la data, los sistemas proveedores de datos. En inglés hay muchos acrónimos: Data Provider, Data Source, orígenes de datos en español, o sistemas operacionales, ¿sí? Cada uno ha hecho un manifiesto de los requerimientos y ha dejado saber que su data proviene de un conglomerado de archivos que les hacen llegar cada una de las instituciones bancarias y lo terminan recopilando en un repositorio de Excel. Esos Excel serían como otras fuentes en nuestra gráfica columna 1, que son un conjunto de archivos que se van apilando en una carpeta y entre todos se llaman nuestra base de datos de origen, ¿sí? Esa es otra fuente. ¿Preguntas con respecto a esto? Muy bien, Libe. Muy bien, Libe. Entonces, seguimos. Ustedes cuando estuvieron desarrollando los requerimientos, ¿sí? El archivo de requerimientos, tenían que decir cuál era su origen. Fíjense, un origen de datos puede ser el nombre del archivo Excel, el nombre de la tabla de una base de datos y el nombre del campo de donde te va a sacar el valorcito que quiere sacar el indicador o la unidad de medida, ¿sí? Uno traza toda esa ruta. La estructura de datos que estoy usando para hacer el indicador o la unidad de medida es esta. Viene de este archivo y así se llama el campo dentro de ese archivo que está en esa base de datos. Uno tiene que hacer ese dibujo para dejar la trazabilidad. Si es una base de datos, dice el nombre de la base de datos, el nombre de la tabla y el nombre del campo de la tabla donde está sacando esa medida. Igual para cada uno de los valores que voy a poner en las dimensiones, ¿sí? Esta es la forma de documentar las fuentes de datos: nombre de objeto, tabla de archivo o estructura y nombre de campo, ¿vale? Entonces, en este lado, columna 1, vamos a poner los orígenes. Eso es lo primero que vamos a tener que sincerar. Yo les recomendaba a muchos que su data la organizaran en una base de datos intermedia. Entonces su origen, a pesar que venga de Excel, pueden crear lo que nosotros vamos a llamar ODS, en inglés es Operational Data Store, o un almacén de datos operacional. Es como una base de datos que no existe, pero que ustedes van a crear bajo la misma filosofía que hicimos el ejercicio de carga. Un modelo de datos, pueden hacer en Postgres, y ahí, usando las técnicas de análisis y diseño de base de datos que vimos en la unidad 1, en el ejercicio de carga, pues entonces llevan toda la data de Excel a un modelo de base de datos con las características. ¿Vale?
Bien, una vez que tenemos bien definida la arquitectura de nuestro data source o origen de datos, entramos en la unidad 2 de nuestro programa de estudio, que serían los repositorios de información. En nuestro diseño conceptual tenemos dos gráficas. La más grande, que es como el contenedor más grande, lo llamamos Data Warehouse. Y los más pequeños se llaman Data Mart. Parafraseando en español sería almacenes de datos, el más grande, Data Warehouse, y Data Mart, bodeguitas, bodegas de datos. Como podemos apreciar en esta ilustración, son contenedores, son repositorios, ¿sí? Lo que simbólicamente nos hace entender que son datas guardadas y almacenadas. A diferencia de la columna 1, que también existen esos contenedores pequeños, esa data que está en los contenedores de la columna 1 está almacenada de manera distinta a como vamos ahora a narrar en esta columna 2. La data que viene de los sistemas transaccionales viene en modelo de datos relacional. Normalmente deseable que esté normalizado en tercera forma normal, como hicimos en el ejercicio del CAR. En esta segunda columna, lo que deseamos es crear un nuevo estilo de modelo de data. Lo vamos a llamar esquema estrella. Constituido principalmente por dos tipos de tablas. La tabla que vamos a llamar tabla de hechos y la tabla dimensiones. La suma de los modelos estrellas me dan los data mart, y la suma de los data mart me da el data warehouse. En esta gráfica podemos ver que debajo del data warehouse o data mart están otras figuras que no están en formato de contenedores, sino en formato geométricamente distinto, llamado cubos multidimensionales. Estos cubos en lo general y para lo que caben en sus proyectos va a ser una representación lógica. Es una vista como le vamos a mostrar los datos al usuario final provenientes del Data Warehouse Data Mart. Quiero resaltar que estos cubos no generalmente son vistas. Usualmente son vistas. ¿Qué quiere decir que es una vista? Que el cubo es una representación, no es una estructura sólida. Es una forma de mostrar la data del Data Warehouse en características dimensionales de dimensiones y hechos. Esos cubos lo que llamamos una representación OLAP, es una representación OLAP de la data del Data Warehouse. Hay que aclarar que bibliográficamente hay dos versiones de una representación OLAP. Hay una representación que es la que vamos a usar en este curso, se llama ROLAP, que es una vista de la base de datos del Data Warehouse Data Mart, que es el esquema estrella. ¿Qué significa R? Relacional. Es decir, la estrella, que es un modelo de base de datos relacional, la data está en la base de datos Data Warehouse o Data Mart. ¿Qué quiere decir? Que el cubo no tiene data. El cubo, yo le voy a mostrar, es una estructura que se usa para esquematizar la data, pero la data persiste en el Data Warehouse Data Mart físicamente. Esto es lo que conocemos como R o LAP. Relacional o LAP. Dicho esto, hay otro tipo de representación de cubos, y ese otro tipo es M o LAP. M o LAP difiere de R o LAP
de la manera que M es multidimensional, crea físicamente un cubo con data. No es un esquema, es data representada multidimensionalmente. Es decir, partiendo de la base de datos del Data Warehouse, se crea una estructura de cubo con datos. Eso tiene su coste en almacenamiento. Eso tiene su real estructuras de planificación de base de datos, dimensionar base de datos, pues vas a crear cubos físicos con data. Ventajas de MOLAP: más rápido porque la data está en formato multidimensional físicamente. Desventajas de ROLAC: la data está en la base de datos Data Warehouse, Datamar, y yo tengo un esquema para ir a buscarla. Entonces, la ventaja de uno versus otro, ROLAC tiene menos efectividad en tiempo de respuesta. MOLAC, la data ya está agregada, estructurada físicamente para que se consuma como si existiera ya en las distintas formas de demanda. ROLAC es más amplio, puedo tener más niveles de análisis, pero no está la data preparada multidimensional, sino on demand, es decir, self-service. Yo hago una petición y como tengo el esquema, él se encarga de construirla y mostrar. MOLAC ya la tiene. MOLAC es limitado porque las distintas vistas o alternativas de análisis se tienen que prefabricar antes de mostrar. ¿Eso qué quiere decir? Que para tener un MOLAC, pudiéramos decir que todas las noches se tienen que crear todos estos modelos multidimensionales o cubos, agregarlos para las distintas unidades de análisis, de manera que cuando lo soliciten ya existan. Eso no pasa con ROLAC. ROLAC es on demand, es decir, self-service. Quiero visualizar por fecha, quiero visualizar por esto, por una institución financiera, y él se va construyendo y se va agregando y acomodando a la demanda del usuario final. Existe una combinación y ustedes pudieran lograr implementarla, que sería en la mayoría ROLAC y algunos cubos materializados o prefabricados, y eso es lo que llamamos un HOLAC, donde la H significa híbrido. MOLAC, ROLAC, HOLAC son técnicas post creado el Datamar, Data Warehouse, con la intención de optimizar las capacidades de análisis de información. ¿Sí? La data ya está en el Data Warehouse y nosotros podemos, con los cubos que consumen más espacio físico, pero genera el beneficio de optimización de respuesta, pues ya los cálculos están hechos a los niveles de profundidad o de análisis específico, cumple con la función de optimización de respuesta. Todo esto es lo que nosotros vamos a estudiar en la unidad 2, que ustedes están prácticamente en este punto. Y aspectos de la unidad 2: crear modelos dimensionales para el análisis. Bueno, todas esas recomendaciones están en los videos, en la unidad. Que es como producto lo que debemos obtener nuestro Datamar para que contemple, atesore la data que va a ser representada en el proyecto, ya sea un Datamar o ya sean varios, y construyamos el Data Warehouse corporativo de Sudeban. Esa sería la intencionalidad de unir todos y cada uno de esos proyectos en un gran repositorio que llamaremos Data Warehouse. Evidentemente seguro vamos a hacer unos ejemplos de cubos materializados para optimización, pero bueno, eso es parte de este concepto llamado arquitectura. Entonces, salimos a la columna 1, sistemas transaccionales. Pasamos a la columna 2, lo que llamamos repositorio de información. Y una vez que tengamos los productos de esta columna 2, vamos a la tercera columna, que es lo que realmente se visualiza para los usuarios finales: herramientas para el desarrollo de sistemas de business intelligence del lado del usuario final.
Aquí hay dos tipos de sistemas, como dijimos en una presentación inicial. Sistemas diarios de análisis y gestión y lo que llamamos cuadros de mando, informe ejecutivo, que sería para la alta dirección. Una vez que salgamos de la unidad 2, pues vamos al desarrollo de las soluciones, que pueden ser reportes, pueden ser query, pueden ser minería de datos, puede ser KPI, puede ser análisis OLAP, ¿sí? Todos estos sistemas son desarrollos basados en la data de la columna 2. Bien, ¿preguntas hasta acá? Muy bien, Antonio, todo en orden. Ok. ¿Cómo le digo, profesor? Gustavo, ¿cómo está? Gustavo, qué gusto. Gustavo, qué gusto. Hola, profesor, ¿cómo está? Bueno, es decir, si lo entendí, pues, entonces me está diciendo a mí que la data warehouse, bueno, toda la data que tengo para generar mis cubos, tengo dos sistemas, pues, que es el ROLAP y el MOLAP. Ellos me van a dar información, aunque sea de la misma base, pero en diferentes términos, ya que la MOLAP ya está configurada, ¿no? Es lo que entiendo. Y la ROLAP es la que yo puedo buscar y ser más amplia porque yo puedo modificar la información que me pueda arrojar esa data. A ver, te lo aclaro. Okay. ROLAP es lo que van a hacer todos. Todos vamos a hacer ROLAP. ¿Sí? Porque es el escenario más amplio. Cuando tú pones, por ejemplo, en tu caso, todas las transacciones que quieres medir y las distintas dimensionalidades alrededor de las transacciones o hechos que quieres medir, ahí tienes todas las posibles combinaciones de análisis del modelo de datos que tú estás haciendo, tu modelo de negocio. ¿Sí? Correcto. Es decir, que se presta para ir de, si quieres por fecha, día, si quieres por fecha, semana, si quieres por fecha, quincena, si quieres por fecha, mes, trimestre, semestre, anual. Toda esa estructura dimensional de la fecha la tienes en los distintos niveles de jerarquía. Si la quieres por instituciones financieras privadas, públicas, o como están viendo, método de transacciones, que sí, punto de venta, etcétera. Toda la capacidad de análisis en su mayor detalle es un ROLAP. Porque la data está expresada en su mínima representación, es decir, en sus elementos más granulares. Por lo tanto, el data warehouse amplio, ¿sí? Es denso, es lo que llamamos fuertemente poblado, ¿sí? Hacer análisis en ese modelo y en ese universo de data tan denso, tan poblado, conceptualmente no es recomendable porque puedes no tener precisión en lo que quieres analizar. Todo el mundo sabe que analizar es por un periodo de fecha, en formato de mes por mes, 2 o 3 conceptos más. Eso es lo que nosotros llamamos en el aspecto LAS que vimos en la unidad 1, line and dice, o sea, segmentar, dividir, ¿sí? Perfilar la data. Y los reportes que todos ustedes tienen, porque no cabe la menor duda que nadie va a presentar la tabla de datos en su máxima expresión como la que hicieron por acá, ¿no? Con todos sus campos. Nadie analiza eso así, imposible. Eso se llama la data en su máxima capacidad expresada. No, uno reduce, y cuando reduce es slide como en béisbol. Lanza un slide, que es un line, algo que corta, ¿sí? Que tiene línea recta y cae. Eso se llama un slide en béisbol. Pareció una recta y se ponchó, se la comió. Eso se llama un corte. Y es slide and dice, que son conceptos de business intelligence, caras del cubo. Quiero un pedacito de la data con esta cara. Imagínate un cubo mágico, el Rubik, ¿te acuerdas? Okay. Él tiene varias caras. Entonces uno analiza una que otra cara, no todas al mismo tiempo. La roja, por decir algo, la amarilla. Eso es lo que se llama slide and dice, daditos. Que es como un subconjunto de información, y así son sus reportes.
son específicos. Que usted puede tratar de ampliarla, sí, cómo no, o especificarla más hacia algo puntual. Eso es lo que se llama drill down, ir hasta el fondo, hasta la especificación técnica más detallada. Pero generalmente uno lo que hace es análisis agregando los hechos en grandes columnas. ¿Sí? Ahora, es imposible, digo yo, que alguien quiera analizar toda la data de un solo sopetón. Por eso hace vistas más pequeñas de este modelo de información en informes analíticos, ¿sí? Como lo que ustedes han presentado. Ahora, si ese informe analítico de meses, mes por mes, y productos, con unidades acumuladas por mes y productos, usted lo calcula en la noche y lo actualiza. Eso es lo que es un MEOLAC. De toda la data, usted creó una data sumarizada que cuando la agarre se muestra de una vez. No hay que calcularla, ya está calculada. Puede crear varios MEOLAC de manera de consumo inmediato, pero toda la noche tiene que actualizarla porque la data se va acumulando y se tiene que actualizar. ¿De dónde sale la data? Del ROLAC. Entonces usted puede generar el MEOLAC derivando del ROLAC en sus respectivas filtros, por llamarlo así. ¿Sí? ¿Qué gana? Velocidad en la hora de visualización. Eso es todo. Y su modelo de negocio sabe cuándo agarrar el ROLAC y cuando no esté en el dominio de información del ROLAC, del MEOLAC, va y completa con el ROLAC. Pero si todas las preguntas que usted hace cumplen con un MEOLAC, el servidor de Business Intelligence dice, no, chico, ¿para qué voy a investigar allá abajo? Toma lo que lo tengo aquí. Esa es la idea de la optimización de performance o de desempeño. ¿Lo ves? Sí, ya lo veo. Ahora tengo una pregunta. ¿Esa información que me está generando mi MEOLAC va derivado de mi ROLAC o viene directamente del Data Warehouse? Ok, cuando estructurar técnico, pues yo voy a sacar la data de mi base, mi Data Warehouse, o ella va a leer, es el cubo, ¿sabes? El cubo ROLAC cuando yo quiera sacar mi MEOLAC. Fíjate, nuestro servidor Pentaho y toda la arquitectura, él tratará de darte las mejores, por ser un servidor de Business Intelligence, las mejores recomendaciones para el desempeño. ¿Qué es MEOLAC? MEOLAC es una estructura distinta al esquema natural, pero que tú tienes que alimentar. ¿Qué es alimentarlo? Crear una tabla temporal, pongámoslo así. Una tabla que está sumarizada. ¿Sí? Que tiene cierta cantidad de columnas, cierta cantidad de registros, pero que se derivó de la última actualización de la noche. Entonces cuando ya actualizaste tu Data Warehouse, viene y haces en esta tabla temporal que se va a llamar agregada, tabla agregada 1, vamos a ponerle ese nombre, estoy especulando. Entonces la tabla agregada 1, que tiene que ver con las transacciones por las distintas entidades en los últimos 3 meses, se vuelve a hacer cálculo y queda en la tabla agregada 1. Esa tabla es una tabla de tu modelo de datos, ¿sí? Pero no es de tu esquema estrella, no es de tu esquema estrella. Tú sacaste la data de tu esquema estrella y creaste la tabla agregada 1. Ella es derivada de tu esquema estrella. Ahora bien, cuando hablas del cubo, el cubo dice, yo mapeo el esquema estrella, pero si tú me permites incluir esta tabla agregada dentro del cubo, yo sabré cuándo usar la tabla agregada 1 o saltarme para el esquema estrella. Y el servidor de Pentaho dice, chico, lo que me estás preguntando, cabe en la tabla agregada 1, agárrala que la tengo en la mano. Hay algo que no tengo en la tabla agregada 1, vete para el esquema estrella, porque él delega la optimización y el performance de esa manera. Entonces, hay una herramienta de Pentaho que se llama analítica de consulta, que consiste en, una vez que tú hagas tu modelo normal, ROLAC, tu esquema estrella, y muestres que vamos para allá, todos lo vamos a hacer, y tenemos buena experiencia con compañeros que lo han hecho. Entonces se van a repetir las consultas más comunes de todos los miembros de una unidad de negocio. Entonces, con una herramienta especializada le decimos,
recomiéndame una tabla agregada, porque veo que se consulta y él dice, mira, siempre consultan esto y esto, créate esta tabla agregada, porque esto siempre se consume, y entonces para que no estés siempre buscando la data en su mínimo grano, crea la tabla, sumarízala, y cuando la gente la pida ya la tiene ahí, una instantánea. Pero eso es hay que actualizarla siempre, ¿no? Todas las noches uno va a la columna 1, busca el data source o origen de datos y llena su data warehouse. El data warehouse va a ser, hablando de instituciones financieras, el repositorio, el banco de datos. Es decir, siempre hay que transar las operaciones de los sistemas orígenes al data warehouse, porque si no pierde su naturaleza, que es ser el repositorio de datos organizacional. Pero una vez que llenas y actualiza el data warehouse, si tienes tabla agregada, es el acto seguido. Actualízame las tablas agregadas porque hay nueva data, evidentemente. Y esas tablas agregadas son el shortcut, las consultas calientes que ya están sumarizadas para no tener que hacer el cálculo y las sumas en tiempo real. Porque yo lo calculé en la noche y dice, hasta el día de hoy esa data se mantiene, que fue las 12 de la noche. Vale. Ok, sí, entendido. Gracias. Ok, bueno, esto sería mover la data de los sistemas transaccionales al data warehouse, esquema estrella, y se pueden derivar tablas agregadas para que los cubos ROLAC se transformen o agreguen cubos MOLAC. Cuando tengamos esto, es que podemos desarrollar aplicaciones del lado del cliente, como indicadores, tablas dinámicas y todas las consultas de análisis whole. Muy bien. Dicho de otra manera, los datos fuentes, o lo que serían los data source, pueden venir de otro data warehouse, si es posible, y existe, directamente de los sistemas operacionales llamados OLTP, no OLAC, sino OLTP. OLAC, por su sigla en inglés, es online, ¿sí? Process Analysis en línea, ¿sí? OLTP no es eso, OLTP es registro de transacciones o proceso de transacciones en línea, o sea, los sistemas orígenes. Entonces pueden venir de fuentes externas, de los sistemas orígenes o de otras conexiones de data warehouse, y estamos hablando de un data warehouse federado, tema más profundo. Pero si vemos la gráfica, los fuentes de datos en esta nueva infografía son, puede ser la base de datos 1, la base de datos 2, o un conjunto de archivos como la mayoría de sus casos, archivos planos, archivos Excel, etcétera. Fíjense que yo lo aterrizo con la flechita de abajo en algo llamado almacén intermedio. En inglés le llaman sticky area. Yo les recomiendo, si no tienen una base de datos de fuente de origen, crear una base de datos en este almacén intermedio, que es un ODS, Operational Data Store, para decir, siempre mi data está en una base de datos y no solamente en hojas de Excel. Ahora, luego que está en ese almacén intermedio, lo tenemos que llevar al almacén que la figura como el contenedor, que se llama estructura dimensional, lo que nosotros vamos a llamar esquema estrella, modelo dimensional. También hay un intermedio, lo que llamamos repositorios de ETL. Ustedes van a tener esos talleres. El ETL o repositorio ETL son todos estos programas que van a ustedes a desarrollar, que van a permitir crear, escribir, ¿sí? Desarrollar la lógica de dónde está la data origen, cómo es la data de destino y qué reglas aplico para moverlas a diario, programáticamente, ¿sí? Todas las noches, con la regla aplicada en el origen, todo el ETL, que significa extraigo del origen, transformo, sumo, resto, limpio, depuro y cargo en el destino y lleno mi estructura dimensional. Una vez que tenemos la estructura dimensional, haciendo analogía con la infografía anterior, hay un servidor OLAC que consume esa data. Ese servidor OLAC, ¿sí? Generalmente usa ROLAC, pero también puede usar MOLAC. Le dice a la base de datos, porque es una base de datos y está en Postgres, por decir el ejemplo de ustedes, dame la lista de datos que quiero mostrarle vía MDX, que es como lo ve el usuario final, así ven los cubos, MDX, no lo ven en SQL, lo ven en MDX,
como hicimos el ejercicio en sesiones anteriores, y el cliente ve la data en tablas dinámicas, en formato visual, ¿sí? Entonces, no habla en base de datos el cliente, el usuario final. Él ve vistas MDX. ¿Qué significa MDX? Multidimensional. Y la X, bueno, se la debo. Vista multidimensional. Abajo, el servidor OLAC habla con la base de datos con SQL. Y eso fue lo que vimos en la unidad 1. Bien, sigamos con la arquitectura. Ejemplos. Fíjense esta arquitectura que tenemos acá. Esto creo que es, a ver, genérico. Fuentes de datos o OLTP, sistemas administrativos, sistemas operacionales, hojas de cálculo, archivos planos, en fin. Aplicamos una capa de ETL, extracción, transformación y carga, y llenamos nuestro repositorio de datos, Data Warehouse, Data Mart. Data físicamente almacenada en una base de datos, por ejemplo, Postgres. Siempre es bueno decir que partimos de un fuente, sistema fuente de datos, Data Source Origin, y vamos a aterrizarlo en un destino. Recomendaciones para ustedes. Si la fuente de ustedes es Excel, creamos un área intermedia, creamos una base de datos que llamamos ODS, de Excel llenamos el ODS, y de ese ODS con un segundo batería de ETL, entonces tenemos de base de datos ODS a la Data Warehouse. ¿Eso queda claro? Tengo 4 preguntas. Adelante las preguntas, todas, de una en una. Vamos a pararnos aquí porque esto está chévere. Angie ya las hizo, perfecto. ¿En dónde construimos MOLAC? Ok, esa, la unidad 3 tiene todos esos talleres, ¿sí? Ya vamos a hablar de modelado. Simplemente ahorita estoy en la introducción de la metodología, pero modelado es toda la unidad 2. Todos esos videos están ahí, todas esas técnicas están ahí. Te recomiendo que veas, Angie, toda la unidad 2, y si tenías preguntas, pues bueno, este es el momento. Pero ahí están todas las estrategias de modelado, y hoy era para aclarar dudas sobre esos tópicos que están ahí expuestos en la unidad 2. Puedo responderles todas las preguntas, pero me gustaría más que profundizaran en esos videos y hicieran ejercicio de su propia propuesta, dada esa naturaleza de recursos que ya tienen cargados, y estas sesiones serían no para tanto dar clases, sino para apoyarlo en su caso de estudio. Buen día, profesor. Una pregunta. Ese repositorio que se llama ODS, ¿eso sería pasar mi archivo de Excel a qué otra herramienta? ¿O es simplemente otro archivo de Excel pero con ya la data depurada? Ok, ¿tú te recuerdas cuando hicimos el ejercicio del Cardex? Sí, correcto. Lo hicimos en una base de datos, Postgres, ¿sí? Partimos del Cardex, que era un documento PDF. Ni siquiera era un TXT, era un PDF impreso, ¿sí? Nosotros, partiendo del modelo de negocio que podemos haber visualizado en el PDF, construimos las reglas y desarrollamos una base de datos para el Cardex, ¿sí? Lo llamamos control de estudio, cualquier nombre, ¿vale? Cuya naturaleza de esa base de datos que hicimos análisis, diseño, construcción y manipulación, toda la fase de desarrollo, análisis y diseño de una base de datos, la hicimos en Postgres, ¿cierto? Para muestra de que nuestro modelo de base de datos iba a sustituir el extinto escenario de que se quemó todo control de estudio físico, se quemaron los servidores, pero tengo solamente los Cardex impresos. Yo puedo, con mucho esfuerzo, pero puedo construir de nuevo control de estudio creando una base de datos, y ese fue el caso de estudio de ustedes. Entonces ustedes crearon un modelo de tablas donde están las universidades, facultades, escuelas, carreras, y dentro de la carrera todo lo que sería el pensum, dentro del pensum todos los cursos,
asignaturas, y después vienen los cursos que cursaron los alumnos dictados por profesores, si quieren ver profesores, por periodos académicos llamados semestre al año, trimestre, dependiendo de la naturaleza de la institución académica, y cada curso tiene un listado de alumnos y cada alumno tiene un desempeño de aprobó, reprobó, reparación, retiró. Eso que nosotros llamamos base de datos es lo que en este ejercicio les estoy diciendo que van a tener que construir, lo van a llamar ODS, que es una base de datos operacional que no existe, que no viene de ningún lado, pero que ustedes pueden generar para no manejar Excel. ¿Me explico? Sí, bueno, de acuerdo. ¿Cuál es la ventaja de respaldar toda la data de Excel una a una en esa base de datos operacional? Una, Excel puede tener virus, su máquina puede tener virus, si usted se le daña el disco duro, se pierden los archivos de Excel. Cuando usted apaga la máquina, la gente tiene acceso a esos archivos de Excel. Excel está depurado. ¿Entiende todo el problemón que hay ahí? Ese fue el ejercicio del Carlos. Ahora, un ODS va a tener todas las reglas de modelo de datos bien normalizadito, como el caso del CARDES, donde usted descarga Excel. Ahora, el histórico de Excel usted lo puede tener guardado donde quiera, pero su data está en una base de datos. Entonces, ahora ese ODS pasa a ser su origen de datos. ¿Vale? Ok, está bien, gracias. Aclarada la duda. ¿Quién más con inquietudes, preguntas, dudas? Hasta el momento. Bueno, sigamos. Ok, entonces, si yo no tengo columna 1, sistemas, fuentes o LTP de base de datos, sino solamente tengo archivos sueltos de Excel, pudiera ser una fase estrella que crear mi base de datos ODS. Esa base de datos ODS, seguro voy a hacer ETL para sacar la data de Excel y llenarla. Una vez que eso suceda, voy a tener que construir otra batería de ETL, que ustedes van a tener todos esos laboratorios, créanme, porque se viene la unidad 3, y de este ODS voy a llenar mi repositorio de datos. ¿Con qué técnica voy a construir el repositorio de datos? Con todas las técnicas nombradas en la unidad 2. La invitación es, una vez más, véanse los videos y expresen todos los conocimientos que están ahí aterrícenlo en cada uno en su propio modelo de negocio o caso de estudio. Cuando ya tengo el repositorio de DataWorld o DataMart, que es la data física en esquema estrella, pero otra vez en Postgres, por decirlo así, como ejemplo, no tengo bines IntelliJ. Hasta el momento tengo un modelo de datos en formato estrella que cumple con las características de DataMart o DataWorld. Punto. En mi arquitectura estoy en esta nueva infografía que estamos viendo en pantalla, en la tercera agrupación, que se llama repositorio de datos. ¿Qué me queda? La última columna, desarrollar los productos de inteligencia de negocio, que son reportes, gráficos, cubos OLAC para análisis, cuadro de mando dashboard, y bueno, bajar todo eso en Excel, o hoja de cálculo, etcétera. Y ahí puedo hacer minería de datos, y ahí puedo hacer análisis predictivo, pero eso ya sería en tópico avanzado. ¿Listo? Bueno, entonces resumo. Datos fuentes son todos los orígenes de datos. ETL, extraigo la data de esos orígenes, transformo los datos a través de un conjunto de técnicas y herramientas para limpiarlos. ¿Qué significa limpiarlos? Nombre mal escrito, número mal escrito, fecha mal escrita, basura, transformar todo eso en algo único, con una sola semántica, formateado y bien integradito, que signifique lo mismo en todos lados. Cuando ya se hacen todas esas reglas, data cleaning, como lo llaman mi amigo Máximo, que está en ciencia de datos, cuando yo tengo la data limpiecita, lo cargo en inglés,
en la base de datos Datamar, Data Warehouse, que es lo que llamamos una base de datos analítica optimizada. Esa base de datos analítica es una base de datos. Una base de datos no deja de ser, por ejemplo, PostgreSQL. En esta base de datos analítica están las iniciales RDBMS. ¿Qué significa? Relacional Database Management System o sistema de base de datos. Ejemplo, PostgreSQL. Ejemplo, MySQL. Ejemplo, Oracle. Es un sistema manejador de base de datos que me va a permitir crear base de datos. Y en él va a estar la base de datos dimensional, también conocida, como dice acá, como esquema estrella. ¿Qué ventaja tiene? Que esta base de datos tiene propiedades de diseño optimizadas para tener acceso online. Ok, como dijimos, esa es la segunda columna. ¿Qué pasa de ahí para adelante? Instalamos el servidor OLAP en nuestra plataforma de estudio Pentaho a través de un esquema que se llama Esquema Workbench, una herramienta que ustedes van a usar. Permite mapear mi esquema estrella que está en Postgre y mostrarla dimensionalmente. Eso lo hace Pentaho. Y eso lo muestra en MDX a los usuarios finales para que puedan hacer sus consultas multidimensionales. Entonces, Pentaho habla con Postgre en SQL y con los usuarios finales en MDX. Él es como un intermediario entre la base de datos y el usuario final. Dice también que maneja caché optimizada y construcción de agregados, como les aclaré previamente, para mejorar el desempeño y rendimiento. Y bueno, cada uno tiene su sesión y estados del usuario final. Las herramientas de usuario final son en Pentaho varias. Van a tener Scikit, Pivot4Java, son vistas como talas dinámicas con enriquecimiento, con capacidad de consultar y graficar mucha data, con lo cual un usuario no tiene que saber nada de base de datos y nada de lo que hemos hablado. Entra, ve su modelo de datos, arrastra, drag and drop, muestra, grafica y hace su consumo de información, lo que llamamos usuario self-service, dado un modelo, haga su trabajo. Muy bien. Repasando, hay dos características de servidores. Por un lado tenemos el que almacena la data, que es el RDBMS o el sistema manejador de base de datos, y por otro lado el que muestra para el usuario final la data, que es el servidor OLAP, que es en dado caso nuestro caso de Pentaho. Muestra la vista de data a los usuarios que ustedes van a lograr hacer. Para eso vamos a entrar en la unidad 3. Y en la unidad 2 vamos a construir la base de datos, por decir algo, en Postgre. Vamos a generar nuestro esquema estrella en Postgre. ¿Quién es quien almacena la base de datos? Si quieren trabajar en Oracle, si quieren trabajar en MySQL u otras cantidad de variaciones manejadores, es decisión. Pero uno la almacena y otro la sirve al usuario final. Bueno, de aquí para adelante siguen siendo técnicas y temáticas. Toda esta información, quiero decirles, la tienen en la carpeta 4 de su Google Drive, ¿sí? Entonces aquí ya estamos hablando de una arquitectura conceptual, ¿sí? Las distintas vistas que ustedes pueden tener de su modelo de negocio. Vista de negocio, vista de implementación, vista técnica, vista funcional, ¿sí? Esto es un poco más de verborrea. Pero es importante que ustedes sepan que para construir un sistema de inteligencia de negocios, pues se tiene que hacer, parado en esta infografía que están viendo, un análisis y diseño de modelo de datos, ¿sí? Entre una representación a nivel de registro conceptual, lógica, estructural, física, hasta la implantación, ¿sí? Todo esto lo hemos hecho. Veamos la columna 1, sistema transaccional de negocios, aplicamos por modelos o temas, hacemos modelo de datos, estos se crean en tablas y estos archivos hasta que se tiene la estructura de modelo de datos. También tenemos los modelos de vista de soporte a las decisiones y bueno, análisis de negocios. Parte de cultura del área de BIM Integral. Ahora, integrar. ¿Qué es integración? Tenemos toda la data en nuestros sistemas orígenes,
sistemas transaccionales y la tenemos que integrar en nuestro repositorio. Vamos a hacer lo que llamamos ETL, extracción, transformación y carga de nuestras transacciones generadas en hoja de cálculos o sistemas operacionales de orígenes a nuestro sistema de base de datos que va a almacenar el esquema X3. ¿Sí? Eso sería la integración. Más de lo mismo, insisto, esta arquitectura conceptual o esta información, ustedes la pueden obtener para su estudio como recursos en la carpeta número 4. Y hay ejemplos y otro nivel de profundidad. Lo importante es, digo avanzando de manera más acelerada, es que ustedes van a tener que hacer la propuesta de su arquitectura y se debe parecer algo como esto. Por ejemplo, hacen el dibujo y dicen, mi fuente de datos está en este formato, de este origen, o herramienta 1, herramienta 2, sistema 1, 2, yo voy a hacer este de petróleo. Estoy hablando de un caso de estudio de petróleo. Aquí voy a tener un almacén de datos de exploración, otro de refinación, otro de CIS, de ahí genero mis cubos y bueno, mapeo los datos para las 2-3 vistas. ¿Sí? Aquí hay otro caso de estudio que es algo más especializado con integración de datos a través de distintas plataformas tecnológicas. ¿Sí? Pero en línea general usted va a tener que hacer una arquitectura y diagramar con qué herramientas y con qué orígenes y con qué vista va a trabajar. ¿Sí? Y esto lo tienen, como les digo, hasta la lámina 25 como ejemplo para que ustedes estudien sus propuestas de arquitectura. Pregunta con respecto a arquitectura, antes de entrar al modelado dimensional, siempre es bueno tener el mapa de toda la arquitectura del sistema. ¿Preguntas? Buen día, profesor. Buenos días. Bueno, mediodía ya. Sí, bueno, sí. Cónchale, yo tengo una duda porque siento que quizás sería más fácil de poderlo entender si viéramos algo práctico, si quizás viéramos van a tener todo eso que tenemos de cada uno de los trabajos que vamos a desarrollar y ver cómo es el proceso de ETL, o es que quizás no estoy entendiendo totalmente, pero es necesario que nosotros pasemos, si tenemos nuestra información en Excel, debemos pasar todo eso a Postgres y crear cada una de las tablas y cada una de las primary key, foreign key, etcétera. O sea, paso a paso, o existe un proceso de extracción que transforma todo. O sea, quizás, no sé, estoy algo perdida, pero no termino de entender eso bien. Y pienso que quizás con un ejercicio práctico, ya no con estas láminas, sino con un ejercicio práctico, pudiera entenderlo mejor. Yo no sé si soy yo sola o alguien más está igual que yo. Te puedo hacer una pregunta. Ajá. Con respecto al modelado dimensional de la unidad 2, ¿viste todos los videos y toda la metodología? Ya esto lo tienes. Y dos videos. El tercero no lo he terminado de ver. Son 2, 3, perfecto. Y los dos primeros. Perfecto. Con respecto a tu carpeta de Google Drive, yo estoy por la carpeta 4. Es previo al modelado dimensional, que es lo que estamos hablando de arquitectura. Porque usted va a hacer un sistema de bienes inteligentes, pero primero se plantea una arquitectura. Esta es la ponencia de ahorita, que ya usted tiene los recursos. En esa carpeta 4 tiene 2 documentos adicionales a esta presentación. Un documento es un caso de la arquitectura, del caso de estudio de Steel Wheel, que es un caso de estudio que cumple con cada una de las peticiones que usted está diciendo, pero esa es la unidad 3 de la plataforma e-learning. En la unidad 3 hay un paso a paso
de un caso Ok. de un caso de estudio llamado Steel Wheel, que va desde que negocia qué hace Steel Wheel, qué vende, a quién le vende, dónde lo compra, dónde está su data, aquí está la data, en qué base de datos está, cómo construir un modelo estrella, lo construyo, cómo hago los ETL, los hago, cómo hago el cubo, lo hago, cómo visualizo en Pentas o lo visualizo. Esa es la unidad 3, corazón. Lo que pasa es que ¿Sí? como estamos terminando la unidad 1, apenas viendo los videos 2, entonces no sé si es Claro. que... Pero no corras. Como usted está comentando y hablando de la transformación, de la extracción, todo ese tipo de cosas, entonces Porque siento como... tiene que conocerlo. Exacto, o sea, como que no termino de agarrar el hilo. Lo va a agarrar Lo va a agarrar en la unidad 3. Pero lo importante antes de hacer los talleres Ajá. de cada una de esas herramientas es entender conceptualmente que es un proyecto de business intelligence. Usted puede ser una tecnóloga en una herramienta, pero quizá no desarrolle un proyecto de business intelligence. Y explico. En este diplomado hemos tenido participantes que hacen maravillas en una herramienta llamada Power BI. Es un Excel avanzado, pero no saben qué es business intelligence. Y han comprendido arquitectónicamente una solución de business intelligence, casualmente donde estamos parados en este momento de la conversación, y han dicho, wow, yo sé usar Power BI como Excel, pero yo sabía usar Excel, pero no sabía hacer business intelligence. Entonces, han entendido que no es la herramienta en sí, sino todo este proceso metodológico. Y cuando lo han hecho fase a fase, paso a paso, y en cada una han usado su respectiva herramienta, dice, ahora sí estoy haciendo un proyecto de business intelligence. Y no solamente soy un usuario de una herramienta, sino soy un analista de business intelligence. Entonces, en este momento, yo sé tu ansiedad y entiendo, pero tranquila que vas a cumplir con todos los aspectos. Fíjate que en tu Google Drive vas carpeta 1, carpeta 2, carpeta 3, ¿sí? Vas por ahí. Yo la estoy viendo ahorita abierta. Ajá. Y yo estoy en la carpeta 4, imagínate. Ok. Después que salga de la carpeta 4, vas a tener la documentación de tu arquitectura. Tú dices, ya yo propuse mi arquitectura, pero yo no sé hacer nada. Ahora viene lo bueno, pero ya tienes algo que propusiste hacer. Ahora el cómo viene a continuación. ¿Sí? Ok. Carpeta 5 es análisis de dimensión, que es la unidad 2 de 3 videos, y aquí hay unos ejemplos que ustedes van a tener que usar, y en función de eso van a llenar la carpeta 5. ¿Sí? Okay. Y ahí usted ha propuesto lo que usted desea dimensionalmente, y ahí usted va a empezar a hacer preguntas. ¿Qué le parece, profesor, mi modelo? Yo hice que fueran estos hechos, estas dimensiones también escritas en este formato que está ahí. Esa es la metodología. ¿Sí? Luego que usted tenga tu propuesta de carpeta 5, viene la 6, que es análisis y desarrollo de ETL, y ahí hay varios ejemplos. ¿Sí? De análisis y diseño. Ahora, ¿qué viene a continuación? Desarrollo de toda la solución. Y cuando entra en desarrollo, es que estamos en la unidad 3. ¿Vale? Okay. Y en la unidad 3 es un tutorial paso a paso de cómo desarrollar con Pentaho todo lo que hemos dicho que tenemos que hacer. Ok, entonces sería de la unidad 2 ver todos los videos, esa es la... Sí. ¿Sí? Ajá, y después pasar a la unidad 3, Pero ya va. donde vas a Ver empezar el ver modelo. los videos, Llenar llenar los recursos que están en la carpeta 4, la carpeta 5 y la carpeta 6. Eso sería la unidad 2. Esto sería la unidad 2. Usted ve, estudia, profundiza y hace su propuesta dimensional en la carpeta 4. Hace su propuesta arquitectónica en la carpeta 4, siguiendo todas esas guías. Hace su modelado dimensional en la carpeta 5 y hace su análisis de TL en la carpeta 6. Hasta el momento usted es una arquitecto de soluciones de business intelligence que dice qué es lo que se debe hacer en el proyecto. Ajá, pero no he empezado a desarrollar todavía. Para nada. Entra en la unidad 3 y empieza el caso de estudio de Steel Wheel, que es un paso a paso, desde
como la carpeta 1, cuál es el concepto del negocio, qué miden, qué venden, cómo lo venden. Entonces usted ve y entiende, pero es que yo pasé por aquí en mi caso de estudio, cómo se llenan cada uno de los requerimientos, yo pasé por aquí, cuál es su arquitectura, yo pasé por aquí, cómo son el análisis dimensional, yo pasé por aquí, cómo el análisis de ETL, yo pasé por aquí, y aquí están haciendo los ETL, que es lo primero que va a hacer, y los modelos dimensionales, pero yo voy bien. Y aquí está haciendo el cubo, eso no nunca lo he hecho, déjame cómo lo hace. Aquí está implementando en Pentaho, y ahí usted va a agarradita la mano. ¿Sí? Ok. Esa sería la metodología. Ok. Pero vamos bien, por lo que en los aspectos metodológicos y paso a paso como vamos desde la definición del concepto, requerimientos de negocio, al unidad 2, que es modelo arquitectónico y dimensional. Esa sería la alcanzable de esta asesoría en esta semana para que ustedes se inicien. ¿Cuándo hay que entregar esas carpetas 4, 5, 6? A ver, profesor Carlos, ellos tienen que madurar su modelo dimensional, su arquitectura y su diseño de TL. Sí, está pautado, eso está pautado para de este viernes 15 días. De este viernes a 8. O sea, de hoy. Usted debería tener una revisión y ya después de esa revisión deberíamos estar aclarando. Ya para dentro de 15 días. Si es dentro de 15 días, dice el profesor Carlos, fíjese, estaríamos hablando para el 18. Si eso es así, para el 25 tendríamos una semana nada más. Exacto. Y estaría la cabulla al cuello. No, nosotros, yo manejo con los coordinadores un par de semanas más para que 25 al 2. Sí, tenemos 2 semanas para el desarrollo final. Lo que cabe decir es que si en 2 semanas hacemos muy bien el modelo dimensional con su arquitectura y llenamos todas las especificaciones, y eso lo tenemos bien, y esa es mi experiencia como productor de soluciones bienes inteligentes. Lo demás es baja ahí, porque la herramienta hace que se mueva la data de A a B. Y una vez que tengamos la data de A a B, ya estamos en el 80% de la aplicación. Lo demás, créanme, es muy tecnología, mucha herramienta para visualizar. Pero sin modelo dimensional y arquitectura establecida, Business Intelligence es simplemente una hoja de Excel bonita. Pero cada vez que quiera hacer algo distinto es otra hoja de Excel bonita, por lo tanto no hay solución de Business Intelligence. Esto que vamos a continuación a completar en la unidad 2 se llama la arquitectura de tu sistema de inteligencia de negocio, con su modelo dimensional, con los diseños de tele que dicen tráetelo de allá, límpialo aquí, quítale esto y ponlo acá, que es donde yo digo que debería estar. Si ustedes logran al viernes que viene, que debería ser una propuesta de revisión, cada uno va a exponer ahora desde el modelo arquitectónico, ¿cómo está ahí? 4, 5 y 6, todo lo que sería su negocio o caso de estudio, prueba de concepto. Yo creo que estamos donde deberíamos estar muy bien. Y ahí sí entramos a la unidad 3. Estoy de acuerdo, profesor, porque estoy de acuerdo, profesor, porque debemos hacer las correcciones antes de que nos las hagan y hacer las propuestas esta semana. Sí, para que no hagan las correcciones antes de la semana crucial, que sería la última semana. Claro, por eso el viernes, ya con todo este escenario, ustedes pueden ir revisando la carpeta 4, la 5 y la 6 y adecuando su propuesta de prueba de concepto o proyecto, y ya ustedes están encaminados hacia su proyecto en un porcentaje muy elevado, significativo. Después venimos con la tecnología y la herramienta, pero sin estos señores, créanme, ir chueco. ¿Vale? Ok. Bueno. Preguntas, inquietudes para dejarlos libres para que vayan a almorzar. Muy bien, gracias. De acuerdo.
De acuerdo todos entonces, bueno, buen provecho y éxito en lo que les corresponde a ustedes de la carpeta 4, 5 y 6 y lo que es la unidad 2. No duden por WhatsApp si necesitan aclaratoria ante el viernes o tómense la libertad de conducir el dominio de esos temas y yo estoy a la orden, el profesor Carlos también para asistirlos, ¿sí? Pero en su mano está que avancen a su demanda y nosotros con gusto los acompañamos. Bien, bueno, les habla el profesor Buitrago, ¿cómo están? Fíjense, yo les voy a hacer un pequeño calendario de cierre, bien, que les voy a enviar directamente al WhatsApp para que todos lo vean pues con bastante comodidad. Nosotros estábamos manejando una fecha de finalización para el 26, pero recuerden ustedes que los procesos en cierto modo son flexibles, tomando en cuenta pues la manera como se va aprendiendo y por supuesto los productos que se vayan obteniendo. Entonces, bueno, nosotros simplemente podemos manejar 1 o 2 semanas más después del 26 para hacer el cierre definitivo. Ok, entonces, bueno, yo voy a sentarme con el profesor Wilfredo un poquito, vamos a evaluar y entonces el próximo viernes estaríamos haciendo la primera revisión de estas carpetas, los adelantos de la carpeta 4, 5 y 6, para cerrar dentro de 15 días esa carpeta y nos quede únicamente ya la salida del producto final. Bien, entonces nos manejamos tranquilamente, no hay problema. Nosotros acá en la academia, como les dije anteriormente, pues simplemente la idea es que ustedes puedan culminar con éxito el proyecto y si nos extendemos 1 o 2 semanas más, eso es normal en la educación en cualquier universidad del mundo. Ok, entonces bueno, vamos trabajando así y como les dijo el profesor Wilfredo, estamos a la orden y en el resto del día pues les estoy mandando ese pequeño calendario como un recordatorio, no es una camisa de fuerza en ningún momento. Bien, pero sí es importante que vayamos cerrando los procesos porque tanto los coordinadores de Sudevando lo piden como nosotros también tenemos que cerrar el proceso ante la Universidad Central. Que tenga feliz fin de semana, buen día, estamos a la orden y este video está todo grabado y yo se los coloco más tarde en el WhatsApp. Buen provecho, hasta luego. Por favor, Manuel, si se puede quedar un momento para hablar con él. Profesor, ¿me escucha? Manuel, ¿me escuchas? Hola, ¿cómo estás? Sí, bien, Manuel, mira, aquí no tenemos muchas cosas que conversar, ya yo conversé con tus coordinadores, no hay ningún problema. Okay. Manuel, lo que ya todos tienen entregado, yo te coloqué una oportunidad hasta el día domingo, es decir, el día lunes lo estaríamos revisando para que haga la entrega, ¿ok? Perfecto. Perfecto, entonces el día domingo, cuando cuelgue las cuestiones, el domingo, lunes en la mañana, me mandas un mensajito al WhatsApp para yo corregir y cambiar tu estatus de entrega en el informe que voy a enviar el día martes a Sudevan. ¿Correcto, Manuel? Ok, profesor, copiado. Perfecto. Está bien. Cualquier duda en el resto del fin de semana que vas a estar realizando pues tu trabajo, pues te comunicas conmigo, con el profesor Wilfredo, cualquiera, para nosotros responderte sin ningún problema, ¿ok? Listo, profesor, está bien. Listo, quedamos así, Muchísimas Manuel. Gracias. Quedamos así. Éxito en tu trabajo y vamos a ponernos al día para terminar todos al unísono, ¿ok? Ok, gracias, pues igual para usted. Perfecto. Hasta luego, Manuel, que estés bien. Igual, hasta luego. Buena sesión, pero la muchacha ya quiere entrar en calor. No, Angie es muy intensa porque ella es muy nerviosa. No, pero ya quiere entrar en calor, yo la quiero acompañar, pero no puedo dejar botar lo demás. No. Me tienes que llenar 4, 5 y 6 primero. No, por eso yo me manejo con la coordinadora. Nosotros estamos, yo le dije a la coordinadora, el 26 yo voy a manejar esa fecha, pero no es seguro. Porque no, ya pero uno me está conoce diciendo, el que me preguntó el último. Noeli. El muchacho, que siempre está. Nieves, Antonio. Antonio, el otro. Antonio, Nieves y Gustavo. Gustavo Díaz. Ellos van pelo a pelo haciendo su vaina. No, sí. Pero no, ella tiene que hacer su modelado. Ella no puede estar haciendo ETL ya si no tiene nada. Sí, yo llamo a la coordinadora ahora, le doy la impresión de la sesión de hoy. El martes le estoy emitiendo otro reporte que bueno, voy a conversar con ella porque el martes no vale la pena emitir un reporte nuevo, sino que esperar que este muchacho nos entregue el lunes, haga sus entregables y ponerlo al día para el estatus ahí, porque él está quedando rayado ante la directiva del banco, pues. Porque si todos van, ya, no, es chimbo.
es chimbo. No, y él sabe que es chimbo entonces, bueno, el lunes él va a entregar sus cosas, porque le dieron una oportunidad, un coordinador. Ella me dijo ayer que un coordinador había hablado con él y le había puesto, lo había llamado a capítulo, pues. No, pero perfecto, así, mira, esas cuentas corporativas hay que trabajarlas así. De ahora en adelante cualquier cuenta corporativa, esto es una Si experiencia. ella quiere algo, yo le lanzo a Raimundo. Perro de presa Raimundo ahora repartiendo un mercado ahí de, Bueno, sí. de TL. No, pero todo lo que aprendió Raimundo lo aprendió así como está en la estructura de la plataforma. O quizás un poquito más por allí, por allá, pero. Aló, buenos días. Hola, ¿cómo estás? Papá de Ciro. Mire, no le dije ese nombre porque resulta de que la señora Mercedes, la mamá de Paola, me pasó un mensaje de texto y me colocó ese número y me dijo que usted era la señora Moraima. Ah, sí, perfecto, porque ella es la que se está encargando de eso, ¿no? No, lo que pasa es que lo tengo en bolívares. Perfecto. Entonces, por favor, me lo pase. Muchísimas gracias. ¿Y usted quién es? Disculpe. Bueno, él metió la carrera de ingeniería. Ok, ahí en la Universidad Central esa cuestión, porque bueno, la casa más o menos esa es la formación, pero bueno, metió eso y metió luego periodismo. Pero es de último en cuestión, pero bueno, no sé, vamos a ver, yo creo que el Estado está asignando carreras de ciencia y ingeniería, porque creo que ese era un plan que vi el otro día del Ministro de Educación Universitaria había planteado, pero bueno, vamos a ver, pero en cierto modo eso fue lo que metió mal, metió él como primera opción. Carlos. Prima de mi corazón, ¿cómo estás? Coño, con ganas, pero busque gasolina para regresar, no jodas. Esa mierda está muy jodida. No jodas, está muy jodida. Ah, bueno, sí, dígale. Ella me pidió que le pasara un dinero, pero por una cuenta de Chuy. Pero entonces, Chuy tiene un banco que es BOD, Banco Occidental de Descuento. Si yo le hago un depósito, Zaina cae el lunes. Ella quería comprar hoy, no sé, leche y todo, y Zaina es la que toma ella. Entonces, yo tengo ahí la administradora que lo puede salir de Banesco, le puede salir de Venezuela, de Mercantil. Pero... No, esa es la ingeniería más fuerte de todas, es la más fuerte. Yo he dado clase allí algunas veces. O que si Chuy tiene pago móvil activado, pues se le pasa, pero como no me pasan el pago móvil, entonces me cuesta... Pero bueno, eso hay que afrontarlo, porque
cierto modo, pues esa es una de las carreras que... Ok, mi amor, estoy pendiente. Se agradezco, mi amor. Besos, te quiero mucho, mi negra. Está bien, mi amor. Besos. Claro, lo que pasa es que eso es muy duro, ¿no? Eso es muy duro. Y ya vamos a comer, porque yo veo que Fidel se paró 3 veces como para la cocina, me nota listo. Sí, estaba viendo a Miguel, sí, pero no está listo. Pero vamos a ayudar. Yo conozco como Fíjate ¿Qué que, dirá tu mamá? Coño, por fin Fidel se está haciendo su comida. fíjate que estoy viendo la documentación de Flash. Ah, bueno, ¿Sí? sí, sí. De Flash, Sí. un framework de Python, compite con Java. Pasa que ese es como que más minimalista, para proyectos más pequeños. Y bueno, obviamente Sí, sí, cada claro. intento, cada quien hace su proyecto. Perfecto. Claro. Bueno, la carrera de salud también son carreras fuertes, pero claro.